Hola, bienvenidos a la sección Ciencia con Espiritualidad. Empezamos con el estudio y resumen de uno de los libros más novedosos en este ámbito. Se publicó en el año 2017. El libro se titula Sobrenatural. Gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Su autor, Joe Dispenza, doctor en quiropráctica, profesor, escritor e investigador especializado en neurología, neurociencia, bioquímica y biología molecular. Viaja por todo el mundo enseñando a las personas a utilizar los últimos descubrimientos en neurociencia y física cuántica para programar el cerebro y el cuerpo con el fin de crear una vida más sana y feliz. A continuación escucharemos una historia real y asombrosa en la que una mujer pasó de estar al borde de su propia autodestrucción a ser una mujer sobrenatural. En junio del 2007, una tarde de verano cualquiera se convirtió en un suceso marcado de vida para Anna Williams. Esa tarde, Anna descansaba en uno de sus muebles recibiendo los rayos del sol por los ventanales de su casa, mientras leía cómodamente con su hijo de 12 años y al mismo tiempo escuchaba a su niña de 11 jugar en el segundo piso de casa. Anna, psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica de Ámsterdam, cuyos beneficios sumaban más de 10 millones de euros anuales. Aquel día estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Esa tarde empezó a preguntarse dónde se habría metido su marido, que había desaparecido sin comunicación alguna. Sus niños le contaron que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo antes de partir. Ella había intentado llamarlo al móvil varias veces, pero él no respondía ni tampoco le devolvía las llamadas, pues intuía que algo no andaba bien. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. Cuando Anna abrió la puerta, vio a 2 policías. Ellos le preguntaron: ¿Es usted la señora Williams? Pues respondió afirmativamente. Los policías le preguntaron si podían pasar a hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Anna los invitó a pasar. Y entonces le dieron la noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Anna y sus 2 hijos se sintieron presos de un estupor paralizante. Anna dejó de respirar un instante y a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación que el tiempo se congelaba, mientras sus hijos seguían sentados en estado de shock. Anna intentaba disimular su dolor y estrés para no inquietarlos más. Había entrado en modo de supervivencia. Desde el punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza, un sistema nervioso primitivo llamado el sistema nervioso simpático, que es el encargado de las reacciones y reflejos viscerales, se pone en marcha y el cuerpo mueve una considerable cantidad de energía en respuesta a ese factor de estrés. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone al momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro eminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor. El ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr o luchar. El organismo empieza a liberar glucosa al torrente sanguíneo con el fin que nuestras células dispongan de más energía. La sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez, de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae. Según el cortisol, inundan los músculos con el fin de proveerlos de la descarga de energía que necesitan para escapar. La circulación abandona el cerebro anterior,
nuestro cerebro racional para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos la capacidad de pensar creativamente. A la par, se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustia como estas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver a la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. Los seres humanos poseemos la capacidad de reflexionar con profundidad sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas al estrés. Pues Ana revivía mentalmente el traumático suceso a diario. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro, su cuerpo, al recordar la experiencia repetidamente. Ana estaba realmente encadenando su cerebro y su cuerpo al pasado sin darse cuenta. Recuerda que las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto y ese compuesto es la famosa emoción. Ahora, en el instante en que reparamos un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso le llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se graba en nuestra materia gris como una imagen holográfica. La experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia y a sentir en términos químicos dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso, de modo que nuestro estado de conciencia, cómo pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Como ya imaginarás, Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, pues sufría cada vez más. A pesar que como psicoterapeuta que era, podía comprender racionalmente e intelectualmente lo que estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos los conocimientos que ella podría tener. Sus amistades empezaron a tratarla como una mujer que había perdido a su marido. Por ejemplo, cuando alguien le preguntaba por qué se sentía mal, ella le contaba del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia, el sufrimiento, una y otra vez. Al hacerlo, Ana seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo que la sumían aún más en el pasado. Así, la personalidad de Ana se convirtió en un producto del pasado, un pasado que no podía soltar. El inicio de una espiral descendente. Ana ya no podía trabajar y tuvo que pedir baja laboral. Después se enteró que tendría que pagar deudas considerables de las que ni siquiera tenía conocimiento previo y carecía del dinero para hacerlo. Como es natural, el estrés emocional, psicológico, mental que ya padecía se multiplicó. Los pensamientos de Ana devinieron en un circuito vicioso en la que se preguntaba constantemente: ¿cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo superaremos este trauma y cómo afectarán nuestras vidas? ¿Por qué se marchó mi marido sin despedirse de mí? ¿Le fallé como esposa? ¿Cómo me pudo abandonar si con 2 hijos y cómo me las arreglaré para criarlos yo sola? Imagínense, todas esas preguntas pasaban por la mente de Ana constantemente. 9 meses más tarde, exactamente el 21 de marzo del 2008, Ana despertó paralizada de cintura para abajo.
Pocas horas después, tumbada en el hospital, le habían diagnosticado neuritis, que es una inflamación del sistema nervioso periférico. Tras efectuarle varias pruebas, los médicos no pudieron encontrar ninguna causa estructural que justificase su estado y concluyeron que debía tratarse de un problema autoinmune. Debido a su incesante conflicto interno, el sistema inmunitario había atacado su cuerpo. Finalmente estaba expresando en el plano físico el dolor, el sufrimiento que experimentaba en el plano mental. Todo eso se estaba reflejando. A lo largo de 6 semanas siguientes, los médicos trataron a Ana con grandes dosis de dexametasona intravenosa y otros corticoides para reducir la inflamación. A causa del estrés añadido y de los fármacos que le estaban administrando, obviamente que tienden a debilitar aún más el sistema inmunitario, contrajo también una agresiva infección bacteriana. Transcurridos 2 meses, Ana fue dada de alta. Imagínense, podía desplazarse de un lado a otro, pero solo con la ayuda de muletas y de un andador. Como puedes imaginar, la nueva situación se agravó aún más los niveles de estrés. Su marido se había suicidado. Apenas podía trabajar para mantenerse a sí misma y obviamente a sus hijos. Padecía de una grave crisis financiera y había pasado 2 meses en el hospital completamente paralizada. Ana se encontraba inmersa en una catástrofe emocional, mental, física, y si bien contaba con los mejores profesionales, los mejores fármacos más avanzados de un prestigioso hospital, no lograba mejorar. La noche oscura del alma. Ana sufría 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional al mismo tiempo. En el 2010, para sumar el drama a su vida, Ana entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Incluso perdió la casa también y no le quedó otra opción que mudarse con el maltratador. En consecuencia, las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluida la vagina, el ano y todo el esófago. Ya se imaginarán que todas esas circunstancias de su vida y de su cuerpo le recordaban constantemente hasta qué punto era desgraciada. Apenas si tenía vitalidad o energía para seguir viva. Ana estaba experimentando la noche más oscura de su alma. No estaba segura de seguir soportando más y empezó a considerar la idea del suicidio. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Y cuando todo eso parecía ser lo peor, en enero del 2011 el equipo médico le encontró un tumor junto a la boca del estómago y se le diagnosticó cáncer esofágico. Nadie le preguntó por su estado emocional y mental. Se limitaron a tratar solo los síntomas físicos, como era de esperarse. Sorprende la cantidad de personas realmente que experimentan esto mismo, a causa de un fuerte shock o de algún trauma. Nunca llegan a superar las emociones asociadas y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Ana se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas del estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo, escuchen bien esto, se vuelven adictas a esas descargas de compuestos químicos y luego recuerdan a las personas y las circunstancias que las rodean para reforzar su adicción a la emoción y así a volver a activarla. Ana se había vuelto emocionalmente adicta a esa misma vida que tanto odiaba.
Ya la ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desmoronó totalmente, tanto mental como emocionalmente. Conozco varios casos similares que han atravesado este proceso después de someterse por esta quimioterapia. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Ana se desplomó en el suelo llorando. Por fin había tocado fondo. Comprendió que de seguir así sus hijos se volverían a quedar huérfanos, pero ya de padre y madre. Empezó a orar pidiendo ayuda. En el fondo de su corazón sabía que algo tenía que cambiar. La situación ya no podía seguir igual. Prometió que si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias a cada día el resto de su vida y ayudaría a las personas que encontraban en su misma situación. Las ayudaría.